Este episodio de La Trinchera es traído a ustedes por Vitola Caribe. Señores, ustedes saben que yo soy un aficionado de la guayabera. Desde el 2015 he estado impulsando el movimiento internacional de Viernes Guayabera porque estoy convencido que nada enaltece la elegancia y la potencia caribeña mejor que una guayabera a la medida, hecha con fino lino. Y este próximo 25 de abril, Vitola Caribe tendrá su primer fitting event del año. En esta ocasión, Vitola se une con Entre Humos y el restaurante Acere para celebrar una noche entera de guayaberas y cigarros. Tendrán la oportunidad de diseñar una pieza con su estilo único, probar los deliciosos sabores de inspiración cubana de Acere y acompañarlo con los ricos aromas de la gloria cubana, gracias a los cigarros de Entre Humos. También serán los primeros en tener acceso a las nuevas piezas de la línea Ready to Wear de Vitola. Como siempre, es importante registrarse, ya que los espacios son limitados. El enlace del Eventbrite estará disponible en los show notes de este episodio para que se registren. Así que regístrense y apoyen a Vitola Caribe, auspiciadores oficiales de Viernes Guayabera y de este programa. Este episodio de La Trinchera es traído a ustedes por La Tigre, el primer destino en Puerto Rico para encontrar una progresiva selección de moda italiana, orientada a una nueva generación de profesionales que reconocen el buen gusto y la calidad, y que disfruta de vivir experiencias genuinas y únicas. Recientemente, La Tigre inauguró también su primera colección para mujeres llamada Ciao Bella. La historia de desarrollo y éxito de La Tigre es una que puede servir de inspiración a todo aquel capaz de ver el poseer un gran estilo como evidencia de una mentalidad de éxito. Los invito a escuchar el episodio 30 de La Trinchera con el fundador de La Tigre, Mario Alberghini. Visiten la boutique de La Tigre ubicada en Ciudadela en Santurce o síganlo en Instagram en Shop La Tigre. La Tigre es un estilo en función de progreso y auspiciador de este programa. Bienvenido a La Trinchera, yo soy Cristian Sobrino y en este episodio nos acompaña nuevamente mi camarada en el centenario del podcast, don Guillermo Guasp, que... Saludos, Guillermo. Saludos, Cristian. Salud, papá. Aquí vamos a acabar el whiskycito este argentino homemade. Sí. Está bueno, ¿verdad? Tengo que ver cómo diablo conseguir otra botella de esto. Para los que lo estén buscando, si van a Argentina, hay una barra que se llama Tres Monos. Muy buena. El staff, los meseros y los bartenders fueron personas muy agradables. Y entonces ellos destilan su propia ginebra y su propio whisky tipo bourbon. No es bourbon porque en verdad no se hacen en Estados Unidos, en Kentucky. Pero es de ese flow. Y son muy buenos. Tres Monos se llama la barra, así que se la recomiendo. Nosotros no típicamente damos el nombre de los licores que estamos bebiendo, pero considerando que no creo que Tres Monos va a estar auspiciando La Trinchera pronto. Pero le añade así al viajecito. Pero te ha gustado, ¿verdad? Está buenísimo. Y ahora te digo yo, no sabemos si lo podremos conseguir, pero siempre hay una excusa para volver a Buenos Aires, o sea que... Eso es verdad. Y me faltaron 2 o 3 spots para ir, así que estoy de acuerdo. Bueno, pero fíjate, lo que sí faltó de Buenos Aires fue como algún legislador como Molly Crab Apple que apoyara a Victoria Ciudadana o algo así en su lucha. Pero... Bueno, yo sí me reuní allí, una reunión rápida de como 45 minutos con... No voy a decir quién era, ¿verdad? Pero claro, era una persona de alto rango en el gobierno estatal de Buenos Aires. Buenos Aires y su región es su propio estado. Uh-huh. Y pues estuve reunido con alguien. Pero fue más tipo, hola, ¿cómo estás? Estoy en tu región, tenemos amistad en común. Ven para Puerto Rico, vuelvan. No fue algo oficial. Y no he podido todavía entablar relación con Molly Crab Apple.
Está bien, pero al final del día yo creo, y ojo, yo creo que profundizaremos nuevamente en este podcast sobre muchas cosas, pero de toda la retroalimentación que recibí del podcast, yo creo que lo más que la gente me ha hablado del episodio con Luis Balbino el sábado pasado es de lo de Molly Crabapple, porque Épico. yo lo había visto en Twitter y si tú no lo pones en la grabación, I don't even hear it. Y, mano, de verdad que I still can't believe it. Cosas veredes. Mira, para los que están sintonizando hoy, ¿verdad? Uh-huh. Esto va a salir, estamos grabando el 16 de abril, pero esto sale la semana de arriba. Uh-huh. El último episodio fue la entrevista que le hicimos a Cristian, el alcalde de Aguada. ¿Qué pasó? Ay, me corté. El alcalde de Aguada y... Perdona, es que me corté el brazo sin querer. El alcalde de Aguada y habíamos quedado en el episodio 100, que uh-huh. fue el episodio de preguntas y contestaciones que hicimos Guaspito y yo en grabar una segunda sesión para poder completar las preguntas que quedaron por atender en ese episodio 100. Así que si no han escuchado el episodio 100, pues pon este episodio en Parking Lot o put it to the side, como le dicen en los whiteboards, y escuchen el episodio 100. Si quieren saber quién es Molly Crabapple, escuchen el episodio 7 de Bipartidismo Strikes Back y entonces pues están al día y escuchan y también escuchen el de Cristian, que quedó muy bueno. Lo que queríamos hacer de nuevo, como dije ahorita, que lo que queríamos hacer en este episodio era terminar las preguntas que nos atendieron en el episodio 100. Incluso también yo voy a contestar 3 o 4 preguntas que hicieron después de seguimiento y porque las encontramos interesantes. Así que, de nuevo, escuchen el episodio 100 y el episodio de Bipartidismo Strikes Back porque si no van a estar un poquito desconectados. No, y gracias por esa aclaración porque también creo que lo que nos ayuda es de que como vamos a comenzar con esos follow-up questions... Luego vamos a atender aquellas que no fueron contestadas y pues da un poco esa ayuda a hacer un hilo conductor. Exacto. Como te mencioné ahorita... Dame limpiarme el brazo porque antes que empiece a manchar todo esto aquí. Dame una pausa. And we're back. Ok, Guaspito, te dejo el floor. Ya eres nuevamente el maestro de ceremonia. Mira, recibimos muchísima retroalimentación. No lo monté en una lámina de PowerPoint antes que empiecen a preguntar. Seguimos en la misma tablita de Excel que Luis Balbino hizo alusión el sábado pasado. Pero queremos comenzar por esos follow-up questions porque en realidad cuando me los compartieron por mensaje de texto me quedé pensando y fueron como que fueron preguntas de seguimiento que no me surgieron durante la entrevista, pero creo que ayudan mucho para poder darle finalidad a alguna de esas preguntas o contextualizar un poco más esas preguntas. Y vamos a empezar con la primera. Ok, dale. Tú hablaste sobre todo y para propósitos de recap, se te hizo la pregunta sobre la religión. Hablaste en el podcast anterior sobre cuál fue esa experiencia como tal de conocer al Papa. Uh-huh. Inclusive hablaste pues de tu retorno a la iglesia más o menos en el año 2019 y las 18, y las razones por ello. Pero una de las preguntas que hacen es que, ya que dijiste que no eras del Opus... pero eso fue en Bipartidismo Strikes Back. Claro, pero obviamente lo atan con el anterior. Claro. La pregunta que te hacen es ¿con qué escuela del catolicismo te identificas? Uh-huh. ¿Y qué libros sobre religión estás leyendo pues en estos días? Yo no estoy atado a ningún... Yo me considero un parroquial. Es bastante straightforward. Más allá que de vez en cuando me gustan misas en latín. No hay nada muy exótico en mi práctica. No, pero las misas en latín estuvieron presentes hasta no hace mucho. O sea. Bueno, sí. Y hubo una controversia recientemente con ese tema, pero yo no... Y de hecho... Tengo muchas amistades que están como que bien metidos en, vamos a decir, la política eclesiástica. Yo le corro a eso como el diablo a la cruz porque soy político, así que trato de no meterme en nada que tenga que ver con la política de la iglesia. Libros que estoy leyendo sobre religión,
Yo tengo un libro que es La Catequesis Católica, eso lo leo bastante, porque me interesa la teoría de algunas cosas y ¿verdad? En la misa no se va tanto en profundidad con eso, más allá de la homilía del cura. Y hay un libro bien bueno de hace unos años que escribió un profesor de Boston College. Y yo, de hecho, la copia que yo tengo es que yo la compré en aquella época cuando estaba en la universidad, que se llama What Makes Us Catholic. ¿Y quién es el autor? No lo tengo en el tope de la cabeza, pero tengo el libro, es como estos libros que yo tengo de referencia rápida. En tu escritorio. Exacto, porque lo encontré bien interesante. En aquella época yo lo compré más por interés de la universidad y cuando en el 2018 pues lo volví a rescatar. Hay muchos libros que yo leo más en el asunto político y eso que tocan temas religiosos, pero yo creo que esos son los principales. Obviamente uno como materia de referencia en misa y eso, pues lee la Biblia, pero esos son Yo en asuntos religiosos soy bastante plain vanilla. No soy muy... ¿Y algún evangelio preferido? No, ¿Alguna lectura? ¿Una Biblia preferida? Ninguna. Así que a mí me gusta mucho el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento yo lo encuentro sumamente interesante, pero no, más allá de eso no tengo... Y el libro de Revelación siempre lo encuentro interesante también. Pero aparte de eso, no tengo mucho más. And you can make a whole episode about that book. So. Un podcast entero sobre esa parte. Perfecto. Entonces... Next. Esta pregunta, obviamente las personas que nos escuchan, que la enviaron van a saber quiénes son, pero no solo lo escuché de él, Cristian, hubo varias personas que son militantes del PIB o no militantes del PIB que se identifican a cierto grado con la independencia o con la soberanía, que parte de la retroalimentación que me dieron es que percibían que tu respuesta sobre por qué dejaste de ser independentista fue más una contestación de por qué no eras pipiolo y no necesariamente de por qué dejaste de ser independentista. Y un poco esa es la pregunta que te hacen, ¿verdad? Que ¿por qué no eres independentista o soberanista? ¿Verdad? Plain and simple. ¿Entiendes que es un tema de que ya se depende tanto del sistema o cómo puedes abundar sobre esa respuesta que Sí, la segunda parte de la pregunta es, tu pitch es que ya dependemos tanto del sistema. Sí. Mira, te voy a decir algo. Yo he hablado con muchos independentistas de diferentes facciones, ¿verdad? Para aclarar, cuando dices facciones, ¿te refieres del independentismo per se? Exacto. ¿O facciones del PIB? No, y del independentismo per se. Por ejemplo... Joan Rodríguez Bebé es independentista. Claro. Y en el PIB tienen subgrupos también. Y fuera del PIB también. Y para mí los soberanistas en esencia son un rebranding del independentismo. Así que para mí yo los pongo en esa misma categoría. Como Iván Rivera y otros. Sí, aunque yo estoy seguro que quizá ellos lo quieren ver diferente, pero it is what it is, ¿verdad? No, pero vamos a decir que yo he hablado con un grupo bastante ecuménico del tema. Y siempre me encuentro bien interesante que ellos hablan de otros independentistas o de otras facciones como si es que esa facción no entiende el independentismo o no entiende el soberanismo. Y yo que he hablado con ellos, ya como un externo, yo creo que todos ellos lo entienden perfectamente bien. Yo creo que lo entienden perfectamente. Ellos, en el sentido de que todos pecan de lo mismo y todos... la pegan correctamente en lo mismo. ¿Qué yo quiero decir cuando yo pienso que pegan en lo mismo? Mira, yo creo que... Y por eso es que quiero dejar claro que quizá no les satisface la respuesta que di en la última ocasión, ¿verdad? Pero yo no hago esa distintiva de que la respuesta explicada porque no soy del PIB versus porque no favorezco la explicación en más general, ¿verdad? La independencia en asuntos más generales. Y es la siguiente. Yo creo que de donde pecan muchas veces es que la independencia, según la proponen, no es como un reflejo
de unas condiciones culturales y económicas existentes y sociales, sino que ven la independencia como un catalítico o como un evento que va a causar el Puerto Rico que ellos quisieran. Y que no es necesariamente que existe hoy en día. Les voy a dar un ejemplo. Si tú estudias el proceso de independencia de los Estados Unidos, esa gente estaba ya independizada en su cabeza, en su modo de vivir y en sus costumbres y en sus instituciones un rato antes de la guerra de la independencia, de la revolución, ¿verdad? Y si tú lees y si tú ves, por ejemplo, qué sé yo, déjame pensar, si tú lees sobre las peleas revolucionarias en Latinoamérica, tú te das cuenta que esas peleas reflejaban algo que ya existía y que simplemente la revuelta o la declaración de independencia es más el resultado de esas circunstancias ya existentes. Pues, en efecto, cuando yo veo el Puerto Rico de hoy, yo no veo nada o muy poco que me diga que la independencia va a ser un reflejo de esas circunstancias ya existentes. Entonces, lo que me quieren presentar es la independencia como causa o como evento que causa esa transformación. Y lo que yo abogo específicamente, yo no quiero arriesgar a mi gente o a gente que están en condiciones menos favorables que las mías para ver si esa transformación se da, porque el riesgo es bien grande. Así que les voy a dar otro ejemplo que no tiene que ver, ¿verdad? Con revolución. Que en otras palabras, tu observación o tu crítica no es tanto a la independencia como ideología, o sea, en temas de contenido, sino en la forma en la cual ellos están comunicando o dando a conocer la independencia hoy día. Bueno, es que no estaría de acuerdo con eso, porque lo que estoy diciendo es que no, simple y sencillamente no refleja, o sea, la independencia no refleja quiénes somos hoy en día. Tan simple como eso. O sea, y a quien esencialmente yo te diría que no refleja es nuestra élite económica, nuestra élite cultural, nuestra élite política. No es una élite que está adaptada a bregar con gobernar una república independiente. Punto. O sea, y eso, y te lo dice alguien que ha interactuado con las élites de varios países latinoamericanos y para no hablar de Estados Unidos, ¿verdad? Pero con familias y con personas que son la élite gobernante de sus países. Y yo comparo y yo digo, Nacarile, nada que ver, no se acercan. Nosotros tenemos una élite francamente mediocre, bien mediocre, poco preparada, poco culta, poco agresiva en sus valores. O sea, en Puerto Rico, la gente, la obsesión más grande de nuestra élite es ir a Vail. Yo fui a Vail, es muy bonito. Pero no es la prioridad de la élite gobernante en los otros países. Ellos van. Pero ellos hicieron sus asignaciones en casa, ¿verdad? Y lo tienen atendido. Entonces, te voy a dar otro ejemplo que no está atado con la independencia. Uh-huh. Cuando comienza el programa Ley 2022, ¿verdad? Que estamos yendo al left field. Si tú mirabas mucho del hype que estaba entrando, pues, de los gerentes de los hedge funds, los inversionistas, tú te dabas cuenta que ellos tenían en su mente a Puerto Rico como un lugar en circunstancias que podía llevarlos a poder instaurar el régimen libertario tax-free que ellos siempre han querido, ¿verdad? ¿Vistes algo similar con la retórica que trajeron a alguna gente que son parte del movimiento más criptomoneda? Que tú lo escuchas hablar y tú dices,
Mano, eso suena bien chulo y estoy bien feliz de que a ti te está funcionando todo esto. Good for you. Pero quiero que sepas que lo que tú estás trayendo a la mesa en términos de lo que sería el régimen para el resto de nosotros, pues eso no encaja. Porque no nos refleja a nosotros. ¿Verdad? Y de la misma manera que yo diría, tu proyecto de convertir a Puerto Rico en el paraíso libertario no va. Pues yo le diría a un independentista, lo que tú estás proponiendo no va porque no refleja las condiciones actuales de la sociedad, de la cultura y de la economía, y no refleja las capacidades de la élite que serían las responsables de gobernar esto. Y en ese sentido yo sí soy elitista en el sentido de que yo entiendo que los países van a reflejar muchas veces las capacidades de sus élites gobernantes. En un régimen autoritario, esa élite va a ser más pequeña, oligárquico va a ser un poquito más expandida, pero va a ser pequeño, democrático, más expandido, pero siempre va a haber una élite. Y no veo... Independientemente de la alianza, siempre habrá una élite. Siempre va a haber una élite, y eso es una... De hecho, eso es teoría elitista italiana, que parte de Machiavelli con Mosca, con Michels, toda esta gente. De hecho, si buscan el episodio que yo discutí con Heriberto Martínez, lo tocamos un poco. Yo no estoy suscrito totalmente a la teoría, pero yo creo que su observación en general es es precisa. Y si a mí me dicen que... y nota que no estoy hablando aquí de socialismo, ni nada. Estoy hablando puramente de capacidades. Yo no veo esas circunstancias, así que yo no creo que es que el PIB no entiende, no creo que es que los soberanistas no entienden. Es que de verdad creo que ellos más que nada comunican una insatisfacción con la isla en que nacieron y con la gente que los rodea en esa isla, y ven la independencia como si fuera un año cero del cual rehacer esa verdad, esa realidad. Y ahí es que yo digo, pues sorry, caballo, ese no es mi perspectiva. Pero pudiéramos argumentar que dicha crítica u observación la podemos hacer del estadoísmo también, de que algunos lo ven como un año cero. Sí, hay algo de eso. Hay algo de eso. No digo el ELA porque ya el ELA es lo que está... Correcto, sí. Está puesto en marcha. El territorio es lo que existe. Y el nombre que le quieras poner... y de hecho... Yo he tenido conversaciones donde yo digo, sería interesante imaginarse cómo sería Puerto Rico si el ELA no reflejaba algo más, vamos a decir, una visión más Barry Goldwater que una visión Franklin Roosevelt. ¿Verdad? Sería otro mundo. Y uno se puede hacer ese ejercicio imaginario. Pero un ejercicio imaginario, porque el que se dio fue y este en que tú vives. Pues yo creo que en el movimiento estadista, y lo he comentado muchas veces en el programa, es cierto. Hay, a veces lo vemos demasiado como año cero. Como que la estadía va a resolver todo. Y yo siempre doy la imagen de que, en mi opinión, la estadidad no es el destino, es la puerta por la cual tú entras para empezar el viaje. Sí. Pero sí, es una crítica muy razonable. Y creo que en la próxima fase del movimiento estadista, en la cual estamos entrando ahora, tienes que contestar la pregunta. Y esa parte va a ser complicada. Había una pregunta que es la última de follow-up, que mientras te escuchaba pensaba en hacerla, pero ya que abriste la puerta del... No, dale. La libertad económica. Pero es más esa follow-up es también del BSB. Por eso, que como tú quieras. Sí, hazla. Yo creo que la podemos contestar, pero... Pero hazla como está escrita. No te reserves, porque quiero atender esa pregunta. La pregunta que le hacen, y obviamente esto saldrá después del próximo BSB, pero olvídate. Que expliques más sobre tu lucha con Foquito. Y por qué libertad económica no tiene nada que ver con las personas trans. Y que si soy un social libertarian. Que conste que porque la pregunta diga Foquito, no le envío a Jonathan Lebron. No. Pero mucha gente me escribió si cuando yo hablé de ese tema en el Bipartismo Strikes Back me estaba refiriendo a Jorge Rodríguez. No, loco. Él habla mucho del tema.
algunas de las críticas le pueden aplicar a él, pero él no es el único. Y es uno de los múltiples portavoces que hay. Y creo que mucha gente... y te diría lo siguiente... Algunas de las cosas más ridículas, que yo encuentro más ridículas, no las ha dicho él. Han sido gente que le están siguiendo el bandwagon. Porque, dentro de todo, pues Jorge tuvo los huevos de usar su propio chavo y montar su think tank. El instituto, sí. Y aunque yo no esté de acuerdo con todo lo que él diga, definitivamente estoy de acuerdo con lo que está haciendo en el sentido de abrir la discusión, ¿verdad? Y de traer gente y temas que, de no ser porque él está en rants en Twitter y montando foros y trayendo gente y pagando estudios, pues la realidad es que probablemente no estaría en nuestra discusión. Serían temas lo que era mi queja, y si no la describí bien en ese episodio del Partido Strikes Back, pues déjame ver si lo hago mejor ahora. Es que, primero, el atar estos temas de libertad económica a asuntos del culture war, pues alguna gente piensa que puede ser exitoso. Yo, en lo personal, pienso que no va a funcionar igual de bien, porque en Puerto Rico no estamos separados políticamente bajo las mismas líneas que en Estados Unidos. Y cuando tú mezclas eso, y cuando tú mezclas esos temas en Puerto Rico, pues una persona puede estar perfectamente de acuerdo con la parte económica, y cuando le traes la parte social, te dice... Ahí es donde chocan. Te dice, ¿de qué tú me estás hablando? O sea, no, o sea... y creo que confunde. Y en un lugar como Puerto Rico, donde este tema de libertad económica ha estado tan rezagado y hay bien poca conciencia del mismo, pues yo simplemente pienso que tácticamente hace más sentido enfocarte en esos temas. ¿Sabes? Por ejemplo, el asunto de... Y hacerlo de una manera que no simplemente parezca que estás tratando de legitimizar el ego de cierta clase comercial, ¿verdad? Porque el problema es que ellos mismos han sido bien pobres en cómo defienden sus propios intereses o cómo defienden las ideas detrás de algunas políticas públicas. Y fíjate, Abundo, ten cuidado, queda poco. Y fíjate, abundando un poco sobre lo que dices, porque comparto tu apreciación en el sentido en que, ¿verdad? Y estas ya en mis palabras, pero hay una importación de ciertos temas de Estados Unidos, ¿verdad? Y no vamos a hablar de ello ahora porque nos vamos por el rabbit hole. Exacto. Pero, contrario a los Estados Unidos, y me gustaría escuchar tu opinión aquí, Puerto Rico yo no la veo como una jurisdicción en donde al momento de decidir cómo ejercer el voto, no necesariamente lo hace por un issue. Puertorriqueño, sea por la razón que sea. Sí, entiendo lo que tú dices. En Puerto Rico, el único single issue voter tiende a ser por el estatus. El estatus. Entonces, también cuando ahora tú tienes toda esta importación de estos temas y tienes un candidato frente a ti o tienes un pensamiento frente a ti y lo ven en el todo, pues eso no necesariamente va a significar que el puertorriqueño por osmosis va a cambiar y decir, mira, yo voy a votar por ti o te voy a votar en contra por tu posición en X o Y tema. Sí, creo que eso puede pasar más por lo que estoy viendo en redes sociales. Lo que pasa es que lo que veo en redes sociales no necesariamente lo he visto reflejado en encuestas que he visto, ¿verdad? Así que ahí todavía estoy un poquito escéptico. Y con las redes sociales hay que tener cuidado porque si fuera por Twitter, o sea, la alianza gobernaría del 2020. Ellos dicen que fue porque se lo robaron, ¿verdad? Pero, por ejemplo, aquí me hacen la pregunta de por qué no tiene nada que ver con las personas trans y que soy un social... No, yo no soy un social libertarian. Y el que me conoce en mi vida personal sabe que yo no soy... yo soy, vamos a ponerlo bien tradicional en mis temas. Pero sí me considero una persona en asuntos personales muy tolerante porque
yo no vengo de un background muy tradicional. Tengo muchas amistades que quiero mucho, que son gay o que son lesbianas, o que han tenido cosas en su vida que no nos permite vivir, ¿verdad? Esa imagen rock, ¿cómo se dice? Rockefeller, ¿verdad? De los años 50, que en sí es también un tipo de mito. Y soy bastante tolerante y yo entiendo que el asunto personal, pues yo trato de dominar lo mío antes de estar tratando de meterme en el asunto, pero no soy un social libertarian para nada. Y si alguien me pide un consejo personal, pues va a escuchar un poquito del lado más conservador mío. Pero igual este tema, vamos a ponerlo de esta manera. Habían gente trans antes de hace 2 o 3 años, ¿verdad? Yo creo que donde de verdad está la línea, en términos del punto de vista policy-wise, es el asunto con los nenes y con las nenas en la escuela. Y ahí, yo desde el 2015, cuando empecé a estar en radio y eso, cuando me traían que decir que las perspectivas, dije, nope, aquí está mi raya. Pero ese es el... Pero no tiene nada que ver con asuntos económicos. O sea, it is what it is. Eso que dijiste ahora me recuerda un episodio de Los Sopranos que vi recientemente, pero eso lo hablamos fuera del aire. Para aquellos que lo estén viendo, no, don't spoil what happens in season 6. Uh-huh. Pero esas eran las preguntas de follow-up. Hay una que se nos quedó de literatura y filosofía y que es una muy buena transición con tu contestación y es, y la voy a leer textualmente. Llegó por correo electrónico. Es una de las cosas que más admiro de tu programa es cuando haces referencia de una literatura que leíste con lo que está pasando con un evento o una situación. El ejemplo que me acuerdo es cuando al nieto de Rafael Hernández Colón lo llamaste un príncipe, el cual podía revivir el partido dado las circunstancias de un gobernador que fue querido por muchos. Uh-huh. ¿Cuál es tu literatura preferida y qué otros ejemplos podrías dar como literaturas que has leído con eventos que han sucedido en Puerto Rico o el mundo? Wow, esa pregunta está pesada. Como me pregunta de literatura, uh-huh. Yo tiendo a leer cosas viejas. A mí me gusta que sean bien viejas, ¿verdad? Viejo para mí es 100 años para atrás. Como Marco Aurelio. Bueno, no, esos son ya hay miles, ¿verdad? Pero en literatura como tal, uh-huh. Yo te diría que Dostoyevsky, El Quijote, ese tipo de literatura es lo que yo leo. Yo me puedo leer, por ejemplo, un libro que sea de historia o un ensayo, algo por el estilo. Yo me lo leo en 1 o 2 días, pero un libro, una buena novela, me tarda tiempo leerla. Me gustan mucho las novelas que son más filosóficas. Por eso que digo Dostoyevsky, ¿verdad? Me gusta... porque esto fue lo que estudié, ¿verdad? La poesía británica y americana del tiempo de la época romántica. Pero cuando viene a literatura yo leo lo mismo, pero muchas veces. Y la razón lo que sí es, si algo me he convencido es que el ser humano piensa en narrativa y en arquetipo. Y así que, pues cuando... hablo del príncipe, pero no es que es un principito, sino que está encajado en ese arquetipo en algún momento y eso de alguna manera se refleja en cómo nosotros vemos a la persona. Y trato de usar esas figuras que pienso que tienen resonancia en la parte más reptil de nuestro cerebro para poder ilustrar alguna imagen u otra. Good. Espero que haya satisfecho la pregunta. Era una pregunta pesada. Bueno, y dependiendo del ángulo en que se haga la pregunta, puedes tener una contestación. Porque, sí, pues exacto. Ya, si hablamos... Estoy contestando según la entendí. Sí, ¿no? Y si hablamos de tu biblioteca, yo creo que sí. vamos a estar un buen rato. Tienes que ver la que estamos haciendo ahora en el apartamento nuevo. Sí, me contaron. Va a quedar chula. Pues, transicionando un tema que yo creo que le encanta a todo el mundo. Ok. Es la fijación de mucho. ¿Cuál? Y esta sección creo que aviva muchas pasiones. Muchas pasiones, sobre todo en algunos paneles que tú participas, La Mirilla, u otros, por mencionar algunos. Vamos con el estatus. Ok.
Y vamos con esta primera pregunta que me pareció bien interesante. Y la leo. Y en el transcurso de su carrera en el gobierno, se ha discutido el tema del movimiento reunificacionista. ¿Y qué opinas del mismo como la cuarta opción del estatus? Ok, esa es, cuando dicen reunificación es con España. Eso es lo que yo asumo. Sí. Y que conste que la pregunta no la envió nuestro amigo en común. Y viendo quién es la persona que hace la pregunta, se refiere a España. Correcto. No, nunca se ha discutido. Yo creo que en algún momento en el país o en alguna otra revista en España se tocó el tema. Pero de que yo lo haya escuchado alguien hablando de eso en Puerto Rico, nunca. En Estados Unidos, nunca. Con personas del gobierno español, nunca. Y primero, no creo que... Lo veo bien difícil. En el siguiente sentido. Primero, no sé por qué los puertorriqueños quisieran unirse a España si están atados a Estados Unidos en términos de cuál metrópoli escoger. Pues yo prefiero el hegemón internacional, o por lo menos de este hemisferio, que un país que está pasando por sus propias dificultades en Europa, que en términos institucionales probablemente lo único que tienen en común con nosotros pues es el idioma. Más allá de eso, yo creo que España para nosotros hoy en día, excepto para uno que otro puertorriqueño que todavía pues tiene cierta hispanofilia, España es más foráneo a nosotros, institucionalmente hablando y culturalmente hablando, aparte del lenguaje, que Estados Unidos. Que creo que esa contestación de por sí es un poquito atrevida para alguna gente, pero porque somos hispanos, en el sentido que somos descendientes culturales de España, pero cuando nosotros pensamos en nuestros derechos civiles, cuando pensamos en nuestras instituciones políticas, cuando pensamos en nuestros andamiajes comerciales y económicos, y cuando pensamos en nuestras relaciones interpersonales, yo creo que el marco de referencia de Estados Unidos hoy en día no es lo que hay en España. Cuando vamos al tribunal, por ejemplo, los abogados, o cuando estamos consultando los abogados corporativos, todo nuestro marco de referencia de Estados Unidos no es España. No obstante, hay algunos que pudieran... No obstante, los mejores intentos de Pepe Trias Monge y eso. Sí. O sea, es lo que ha pasado. Así que lo vería. Y por última instancia, la pregunta es por qué España quisiera de nuevo una jurisdicción de ultramar como Puerto Rico, considerando todas las circunstancias que ellos tienen que atender. Así que no lo he visto como... nunca se discutió el tema y no creo que... ¿Verdad? Y si ellos quieren tratar... Y las personas que abogan por eso quieren darle tracción, pues good luck. Pero no lo veo como algo que está de verdad en el menú. Interesante. Sí, ¿verdad? Yo te diría que... Me río porque independientemente de tu contestación, which I can agree on. Ahora, perdón, se me olvidó algo. Yo sí en privado hago este chiste mucho de que yo creo que puede llegar a un punto donde decimos, mira, ¿sabes qué? Vamos a llamar al rey y decirle, envíanos a uno de tus primos o tus primas que lo vamos a declarar monarca absoluto y que se chavete. Pero esto es por una cuestión, es mitad chiste, mitad... Sí, pero eso tiene que venir con una campaña planificada y orquestada de presentar nuestra figura a través de Lola. Y poco a poco ir presentando la figura. O sea, tú no nos puedes traer un Borbón de la nada ahí en el vuelo de Iberia, como diría Juan. Yo tengo un candidato que es Don Pedro Borbón dos Sicilia, y yo creo que... Y he hecho el ejercicio de enseñarle la foto de Don Pedro a la fémina y todas dicen, fíjate, tiene algo. ¿Cómo tú defines tiene algo? Tiene algo. Okay. Tiene algo. Ese es el je ne sais quoi puertorriqueño por excelencia. Tiene algo. Lo que te iba a decir es que independientemente del movimiento, como le encanta
ciertas clases de Puerto Rico solicitar esa ciudadanía. Y estoy totalmente en contra. Y cuando le llega la papeleta de votación. Te voy a decir algo. Pero te quería preguntar sobre eso. Tengo familiares, aparte de amistades, que tienen la doble ciudadanía. Yo tengo familia que tiene la doble ciudadanía. O sea, estoy hablando de hermano y creo que mi papá tiene la doble ciudadanía. Y tío y primo. Y yo pienso que eso es alta traición. Yo pienso que tú no puedes tener más de una ciudadanía. Y que el hecho de que existe este concepto de doble ciudadanía, lo único que demuestra es la mercantilización del estado civil del ser humano. Y estoy plenamente en contra. Yo creo que los Estados Unidos deberían declarar eso nulo. O sea que cuando tú llegas con tu familia en ese vuelo de un Iberia 6300, tú haces la fila larga, no haces la de la Unión Europea. No, y no haría otra cosa. Muy bien, perfecto. Hay que ser consistente. Next question. Y la próxima pregunta es que bajo qué premisa, si alguna, estarías dispuesto a apoyar otra fórmula de estatus que no sea la estadidad o el territorio incorporado. El territorio incorporado. O sea, ¿cuáles serían las otras opciones? Independencia, quedarnos como estamos. Soberanía. Sí. En su pleno desarrollo. Algún otro tipo de ELA. Oye, y que no se te olvide la más importante. ¿Cuál? La quinta columna. Ninguna de las anteriores. Ninguna anterior es la cosa más puertorriqueña posible. Tendría que ser... El gobierno federal tendría que imponer algo, un nivel de apartheid o de régimen violento en Puerto Rico para yo considerarlo. Algo que no sea la estadidad. Para que no sea la estadidad del territorio incorporado y que yo decir que incluso lo que existe hoy en día es inaceptable, tendría que ser que las circunstancias han cambiado dramáticamente al punto de vista que al punto donde yo tendría que decir que los bienes materiales y los derechos civiles y la paz del puertorriqueño pues ya no están protegidos bajo este arreglo y hay que buscar otro asunto porque va a ser más pacífico. O sea que algunos pudieran argumentar que esta es una pregunta que deberíamos poner en el parking lot y en un escenario de Trump Dalmau volverte a hacer. No, bueno, es que oye, vivimos 4 años bajo Trump. No nos pusieron en campos de concentración, ¿verdad? A eso es lo que yo me estoy refiriendo. La próxima pregunta tiene un preludio, pero creo que es importante hacer el preludio. Ok, hágale pues. Y dice, hace algunos años, yo joven, y como me decía Luis A. Ferré, que yo era tremendo, estando en la convención del Partido Republicano en San Luis, Missouri. Porque te corrigen. Sí. Donde se religió al presidente Gerald Ford. Yo transportaba... O se renominó, me imagino. Sí. Yo transportaba a Ferré todos los días de su hotel al centro de convenciones. Y un día yo le dije que estaba convencido no creer en la libre determinación unilateral como un pueblo. Que era necesario que el gobierno nacional debería estar interesado en incorporarnos y nos hicieran oficialmente la pregunta de un plebiscito y todavía lo creo. ¿Tú estarías de acuerdo conmigo? Y me gusta esta pregunta porque un poco lo planteaste también con el caso hipotético de España, como que se le ha preguntado a España, ¿sí? Sí. ¿Cuál sería? Mira, estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo con nuestro amigo Mickey. Vamos a ponerlo de esta manera. Primero, en efecto, la incorporación de Puerto Rico. Yo creo que en la época... Él está hablando de que él transportaba a Luis A. Ferré cuando a Gerald Ford lo renominan. Entonces, en 1976, para contextualizar para la audiencia. Sí. Ok, en esa época, yo creo que en el movimiento estadista había una impresión o un discurso, digo creo porque yo no estaba allí, de que la estadidad sería automática siempre y cuando los puertorriqueños en una mayoría sea técnica, entiéndase 50+1, o en una mayoría abarcadora de 66% o más, escogiera la estadidad en un plebiscito local. Y eso partía, creo que, de la premisa de que los Estados Unidos no tendría fuerza moral para simplemente ignorar ese tipo de evento en ese momento histórico, ¿verdad? Así que yo creo que de ahí es que está partiendo.
Y yo creo que Mickey en ese momento estaba siendo muy acertado en su observación de que, espera, esto no es solamente nosotros. Uh-huh. Yo creo que incluso si te viro la contestación y te digo que pasara lo mismo en el caso de la independencia, ¿y si los Estados Unidos lo ignora? ¿Qué significa? Va a requerir que tú, o sea, Puerto Rico, como entidad política, tiene que decir, pues, si a ti no te gusta, pues nos vamos. Y si no te quieres ir, te saco. Con los mecanismos que eso requiera. Yo creo que hasta cierto punto en la estadidad también aplica hasta cierto punto donde tú dices, pues si yo quiero esto, tengo que empezar a reorganizarme para reflejar eso. Para que cuando se muevan las fuerzas políticas y digan, pues, mira, esta gente lleva operando de esta manera, vamos a incorporarlo, no parezca como algo tan dramático. Así que sí estoy de acuerdo, y especialmente como es una unión, pues la relación no es solamente... O sea, la relación no es Puerto Rico unilateral, la relación es Puerto Rico con el gobierno federal uh-huh. y con los componentes políticos internos. Donde no estoy de acuerdo es esta visión que nos tratan de vender a veces de que Estados Unidos es monolítico. Y que hay... O sea, cuando... ¿Cuál es la frase esta? Habló el americano. Uh-huh. ¿Te has escuchado uh-huh. esa frase, verdad? Sí, y se dice sobre todo en el contexto de habló él, ya nada más se considera. Ok, son 330 millones de americanos. ¿Qué americano habló? Y tienen entre ellos muchas divisiones. Uh-huh. Si tú lees los ensayos de Madison en los Federalist Papers, en particular, te das cuenta que ellos pensaron a propósito de que la manera que tú podías unificar un continente, una república continental, era causando era estableciendo incentivos para que se crearan múltiples facciones que estuviesen siempre encontrándose y que ninguna podría acumular el poder para imponerse totalmente contra la otra. Perdón. Así que no estoy de acuerdo en la pregunta en la medida que tú pienses que los Estados Unidos es un solo cuerpo que opera monolíticamente y que lo que te dice un gobierno federal hoy es lo mismo que te va a decir mañana. Y para prueba un botón basta, hay una diferencia pronunciada entre cómo ha sido la relación de Puerto Rico políticamente con el gobierno federal bajo Obama, bajo Trump y bajo Biden. Y eso apenas fueron 16 años. Uh-huh. ¿Verdad? Que es nada. Así que esa es mi única... la República. Esa es mi única objeción en que... Ok, pues estoy negociando con este gobierno federal y me cambian los muñequitos. Pues, ¿sabes qué? Te cambiaron los muñequitos. Eso no significa que se acabó el tema. Porque uno no obliga al otro. Yo añadiría o abundaría sobre una de las premisas que traes, porque aunque sí muy bien la relación de Puerto Rico y Estados Unidos ha migrado, sido transformada a través de los años, yo creo que también hay que contextualizar la discusión a base de las variables del momento, los temas globales, los temas mundiales, el ejercicio o compartir del poder en el momento en que se hace la pregunta y las personas y lo que ellos creen. Porque en verdad me encantó la pregunta cuando la vi. Uh-huh. Y yo creo que no es lo mismo si lo hubiéramos contestado en el 1976 que hoy día. Totalmente. Y te voy a dar el perfecto ejemplo. ¿Es perfecto? Un ejemplo que va a ser perfecto. O sea, Joe Biden. O sea, Joe Biden ha sido un político que ha tenido una trayectoria de más de 40, si pudiéramos decir 50 años. Tú dices los cambios internos de él. Entonces, sí, exacto, cuando tú ves su trayectoria política, que si no mal recuerdo y la memoria me fue a fallar, Balbino me corregirá en el podcast, pero yo creo que él es senador ya desde casi en esa época, 1976 o 78 por allá. Que Balbino me corrija, pero yo creo que él entra en senador 29 años. Eso es correcto. Él es electo, si no mal recuerdo, no teniendo los 30 años, pero los cumple previo a juramentar o algo por el estilo. Fue algo bien wacky. Y lo menciono porque yo creo que es
el ejemplo de una clase política que a través de los años y a través de las circunstancias en las cuales Estados Unidos domésticamente e internacionalmente se ha encontrado y sus opiniones han variado y han cambiado. La gente olvida, y creo que es un buen contexto con la pregunta, que el partido que en todo momento, desde los años 70, 80, 90, mencionaba al movimiento estadista. Era el Partido Republicano. Era el Partido Republicano. Y la oposición era demócrata. Al nivel de que dicho partido en los State of the Unions lo mencionaban. Si no mal recuerdo, George H.W. Bush lo mencionó en State of the Union. Y Reagan fue el primero que comenzó a martillar el tema. Y lo menciono porque hoy día es el discurso quien se apropia de él. Y claro, eso otro podcast porque tiene que ver sobre todo con las particularidades de los puertorriqueños en esos foros federales y las dinámicas de los partidos. Es el Partido Demócrata hoy día. Yo creo que es una muy buena pregunta, pero que de aquí a noviembre puede tener otra contestación y de aquí a enero 20, sea quien sea el presidente, tiene otra contestación. O sea que... Vamos para la próxima. ¿Sabes cómo es? La próxima pregunta que tengo y transicionando a... No, queda una de estatus todavía. Vamos por aquí. Bueno, correcto. Vamos a citar. Soy un joven de 60 años y un emoji, laughing. Estadista y llevo votando desde los 80 y escuchando que el PNP es el partido que va a traer la estadidad. ¿Crees que el PNP es el mayor obstáculo para la estabilidad? Y te pregunto, ¿crees que la independencia de Puerto Rico va a ser autoimpuesta sin el consentimiento y respaldo de la gran mayoría de nosotros? Ok, te contesto la segunda pregunta primero. No. Why not? Porque una independencia impuesta, aunque es factible, igual que ceder a Puerto Rico, que se yo, a Dinamarca o algo así, es factible. Es posible. No es probable. ¿Por qué? Porque si la movida sale mal, ellos son responsables. Y entonces el gobierno federal, ¿verdad? A veces nos imaginamos, estas preguntas son para nosotros de gran envergadura. Es la pregunta fundamental de la política puertorriqueña, ¿verdad? Pero ellos no solamente, el gobierno federal no solamente está manejando sus asuntos internos, está manejando asuntos internacionales del mundo entero. Es un hegemón. ¿Qué significa eso? Que ante la duda, ellos saludan. Entonces, se me hace bien difícil imaginar una circunstancia donde los Estados Unidos a nivel federal dicen, que se chave, suéltalo. No veo el escenario. No lo veo. Alguien diría, bueno, es que Puerto Rico cuesta un montón. Si tú, aunque es verdad que a nosotros nos dan un fracatán de dinero de fondos federales, lo que nos terminan dando financia quizás 3 oficinas en el Pentágono. Tú sabes, no es algo de... En el macro no tiene es algo que tan grande. Tendría que ser que quizás Estados Unidos está pasando por una crisis existencial, ya casi, una guerra civil de nuevo, algo así. O sea, no es algo que yo pueda imaginarme que simplemente, porque sí lo digan, que es una posibilidad que en el gobierno federal a nivel político se metan ideólogos que estén obsesionados con el tema, pero entonces, ¿por qué van a asumir el riesgo de que la cosa salga mal imponiendo una situación de estatus cuando no hay ninguna evidencia que la situación actual pues no es manejable para ellos? No hay nada de lo que hay ahora que sea inmanejable para ellos. Uh-huh. ¿Y qué van a hacer? ¿Van a soltar también las Islas Vírgenes? O sea, no lo veo. En términos de si el PNP... Y el mayor obstáculo. No. Y creo que de verdad esa... Creo que esa retórica... It's for the clicks. No creo que de verdad... O sea, de no existir el PNP, francamente, no habría ni discusión del tema. Esa es la realidad. Yo sé que odiar al PNP, incluso por algunos estadistas, te hace sentir bien, quizá.
Pero decir que el PNP no ha logrado nada en cuestión del tema, pues, I'm sorry, tener los facts, y si quieren pueden buscar el episodio que hice con Zaira Yorlán, donde debatimos el tema. Y yo le dije, mira todos estos eventos que han pasado nada más en los últimos 8 meses, de que tú hablas, y son propulsados por el PNP. De que hay PNPs individuales, que quizás pues no son George Washington o Abraham Lincoln, te lo concedo, pero decir que la institución y que las cosas que ha ejecutado esa institución no han adelantado el tema y que son un obstáculo, pues no, eso no es verdad. O sea, realmente no es cierto. Y si tú quitas hoy el PNP, el movimiento estadista va a estar sin un vehículo político. De que faltan cosas por hacer, de quizá el PNP tiene que hacer una introspección institucional hacia cuáles son los próximos pasos. Totalmente cierto, pero eso es real en cualquier momento y con cualquier institución. Así que no estoy de acuerdo con esa premisa. No, y ya abundamos un poco sobre el tema comunicacional, de cómo lograr eso con lo de estadoísmo cero, que yo creo que ata muy bien con esta contestación, en el sentido de que una cosa son los próximos pasos y otra cosa es ese call to action, ese mensaje aspiracional de cómo llegamos hacia ello. Y que te diría lo siguiente, mira los otros territorios que no tienen partidos de estatus, que son demócratas republicanos. ¿Are they close? Yo te diría que no están ni en el panorama para ellos. Así que no estoy de acuerdo con esa postura de que el PNP es el mayor obstáculo para la estadidad, no obstante lo que puedan gritar en algunos programas de radio con mucho respeto. Tenemos 2 opciones ahora, Cristian, y tú me dices. Nosotros podemos, sí, pero esas las quiero atar un poco con la otra categoría que queda. Ok. Podemos ir tipo Jeopardy Cash Cab, ir sobre... Yo no veo Jeopardy, ¿qué es eso? No, pero podemos ir sobre... podemos ir sobre las preguntas que nos llegaron como tú sabes, como que con esa lista y cubrirla. Y luego atendemos esas 2 preguntas que quedan de experiencia política, que las vamos a dar con verano el 19. Ok, dale. Haz lo que tú quieras, Waspet. Tú eres el conductor. Perfecto. Aquí tenemos unas preguntas que vamos a ir cortas sobre ellas. Voy a escoger algunas de ellas porque son largas. Ok. Y voy a escoger sobre todo algunas que no... Estas son las de Jorge Conti. Las de Jorge Conti. Jorge Conti, te votaste y te vamos a dar una categoría solamente a ti. Yes. Voy a ir sobre todo con las que no hemos contestado. En un caso hipotético de si llega la estadidad, ¿qué pasará con las personas no estadistas que vivían del mantengo? ¿Se quedarán o se irán? Las personas no estadistas que vivían del mantengo. No, se van a quedar. Y no les sorprenda que llegue a la estadidad y que gente que no son estadistas hoy terminen de senadores, de representantes en el Congreso, demócratas, de funcionarios. A lo mejor le hacen un fundraiser por Zoom Molly Crab Apple desde Nueva York. Sí, o sea, no les sorprenda para nada. Es más, ellos probablemente hacen la transición mejor que todos los demás. Y la siguiente pregunta: ¿qué modelos del gobierno federal que operan en la isla se quedarían o se descartarían a tu juicio? Yo no entendí esa pregunta bien. Yo creo que... Porque podemos ver modelos desde el sistema de gobernanza, departamentos de la rama ejecutiva, formas de cómo hacer gobierno, pero estoy de acuerdo contigo, dependiendo de cómo la veas. Es que yo pienso que... Vamos a ponerlo de esta manera. Y esto hay otra pregunta de las de Jorge que la contesto con esto. El esquema actual político y económico de Puerto Rico no encaja con la estadidad. Está hecho para el territorio. Punto, se acabó. Hard stop. Específicamente el de renta interna, si lo ponemos sí, pero hasta el administrativo. Hard stop, ¿verdad? A nivel federal, yo creo que van a haber preguntas en términos de, pues, ¿en qué región están esta gente ahora? O sea, ¿tiene sentido que sean primer circuito en el federal, en el Tribunal Federal,
que en estos programas federales sean esta región de Nueva York, que en estos otros programas federales estén en esta región de Tennessee. Eso yo creo que va a estar en discusión. Creo que incluso para atender cuántos representantes va a tener Puerto Rico a nivel de la Cámara de Representantes del Congreso, hay que enmendar una ley. Ahora mismo el máximo de congresistas está establecido por ley. Eso hay que trastocarlo, sí, ¿verdad? Eso crearía un exceso hasta que en el próximo censo se vuelva a equilibrar en 435 en el caso de que decidan no aumentar el número. Ajá. Creo hay una manera que, y esto me lo han explicado, pero no tengo la pericia para poder explicarlo al público, de que de alguna manera como se dirigen las oficinas federales en Puerto no concuerda con cómo ocurre a nivel de los estados, en su mayoría. Así que me imagino que eso quizás cambiaría de alguna manera u otra. Donde yo creo que va a haber un cambio dramático va a ser... Vamos a ponerlo de esta manera. Todo el mundo jura que Pedro Pierluisi, con $5 millones, tiene una cantidad de dinero avasalladora para su campaña a la gobernación. A nivel federal, una candidatura de Senado fuerte puede gastar $100 millones en términos de PACs, recaudación, etc. We're not ready for that, ¿verdad? Yo creo que también el ecosistema mediático de Puerto Rico va a cambiar dramáticamente también con el tiempo. Sí, Florida dejaría de ser un battleground state y ya dirían, ya, olvídate de okay, eso. Vamos para Puerto Rico. Tú te imaginas que piensa que tú eres un operativo político. Imagínate el puertorriqueño viendo la Casa de los Famosos y que todos los anuncios sean de esa silla del Senado que va a decidir es que piensa, la mayoría. Piénsalo de esta manera. Senatorial. De momento tú eres un operativo republicano o demócrata y tú te levantas y te dicen, guys, hay 2 sillas en el Senado y hay 5 en la Cámara abiertas. They can go either way. Macho, le va a meter $1 billón aquí en política nada más. Va a haber y más ahora en este contexto que el Senado apenas lo que tienen es +1 o +2, si no me equivoco. Sí, así que, y la Cámara es como +4. Así que la política va a cambiar dramáticamente. Así que esa es mi contestación a esa parte, si lo entendí correctamente. Y sabemos que ya tú lo has dicho, que tú vas a estar en esa asamblea constituyente del Partido Republicano. Y probablemente después no vuelvan a escuchar de mí. Porque a mí no me gusta la política federal. Próxima pregunta. ¿Este país será amigable a la inmigración tras ver un incremento recientemente en expresiones racistas y xenófobas? A la inmigración. Yo creo que Puerto Rico es build the wall en términos de inmigración externa de Latinoamérica. Expande un poco sobre ese punto. Yo creo que nosotros nos sentimos muy especiales, que nosotros somos latinos, pero con ciudadanía de nacimiento. Yo creo que nosotros somos build the wall. Y lo sé... o lo pienso, porque cuando en Puerto Rico las cosas iban relativamente bien, entre comillas, el Partido Popular quería controlar la aduana de Lela porque habían demasiado domis o haitianos, ¿verdad? O sea, ahora el tema de xenofobia es con los Ley 22. Antes eran con otros latinos, ¿verdad? Así que yo creo que en ese tema nosotros somos más trompistas de lo que queremos a veces aceptar. Yo creo que la gente subestima cuánta riña existe regional dentro de los Estados Unidos como tal. Que si Texas contra California, que si el otro, eso es normal. Y yo creo que las riñas también en nuestros países vecinos. Sí, exacto. Es verdad. En la República yo lo veo bastante. Específicamente con los dominicanos y los haitianos. Así que, pero incluso yo encuentro que los puertorriqueños con otros americanos o con el paradigmático gringo, en general, no somos muy xenofóbicos. Nosotros somos insularistas por nuestra naturaleza de isla, pero no somos xenofóbicos, excepto una minoría que es bien vocal y que está bien al garete. Voy a brincar a la otra pregunta, y estas son más con las subpreguntas de Jorge, que son más directas de posiciones tuyas.
¿Cuál es tu postura sobre la posesión de armas? ¿Cuál es mi postura sobre la posesión de armas? A favor. Para todo el mundo. Si tú lees la segunda enmienda, te dice que como es necesario tener un well-ordered militia, no se puede prohibir la posesión de armas. No hacen falta las milicias. Esa es la parte que nos hace falta. Yo haría un entrenamiento básico a nivel de escuela secundaria donde todo el mundo es entrenado en el uso de armas y defensa personal. ¿Cómo tú defines defensa personal? ¿Pelear? No te esperaba esa, ¿verdad? No. Que conste que esto no es un anuncio de la Almería Gutiérrez. Yo estaría a favor de una distribución universal de armas, como en Suiza, siempre y cuando estuviera atada a un entrenamiento universal de armas, como en Suiza. Interesante. Next question. Sí, eso hay que profundizar sobre eso en otro sí, ¿verdad? Hay gente que va a quedarse... Estos son los quick yes or no questions. Exacto, Sabemos que los foros van a volar. Posturas sobre instituciones internacionales y países extranjeros no amistosos con la nación. Yo no soy muy globalista en ese sentido. O sea, yo no creo que deban haber... O sea, nota que la gente que favorece instituciones internacionales como aquellas que van a establecer cuál es la política incluso interna de los países son los que le cae mal a Estados Unidos. Así que, no, yo estoy en Puerto Rico. Puerto Rico está atado a los Estados Unidos y la última palabra debe ser a nivel de esa entidad. Yo no creo que... Si mi problema con Puerto Rico es que me siento demasiado sujeto a las políticas del gobierno federal sin yo participar de ese gobierno electoralmente, es totalmente ridículo la idea de cederle entonces la autoridad a un gobierno internacional que va a ser regido por, qué sé yo, Irán. O sea, no me tiene muy sentido. Ahí Luis Balbino y yo estamos bastante de acuerdo. Alguna fe de rata, y menciono que estas preguntas desde la de la posesión de armas tenían un preludio, y lo leo para aquellos que no escuchan, que decía lo que el republicano quiere oír de los estadistas y no le han contestado aún. Pero lo menciono para que no siga esta línea de pensamiento. La próxima pregunta que te tengo es, y vamos a utilizarlo como pie forzado a las otras dos secciones, es: ¿han aprendido algo sobre el proceso de bancarrota aquí en Puerto Rico para que no se vuelva a repetir la irresponsabilidad fiscal? Ahora en retrospect, looking... Yo creo que years behind. Pero esta pregunta está aquí. Sí, es la número 10. ¿La número 10? Sí. Ok, ya lo vi ahí. ¿Cómo te digo? Sí y no. Creo que... Y esto lo he hablado en otros episodios del podcast. Yo no veo... O sea, primero, para mí quiebra tiene un significado bien técnico. Quiebra implica que tú no puedes responder a tus obligaciones según se vencen y que necesita entonces la intervención de un tribunal para establecer cuál es el orden y la prioridad de esos repagos, porque no tienes el dinero para repagar a todo el mundo. ¿Verdad? Lo que dicen prelación de crédito, bancarrota, etc. Se me hace bien difícil imaginar que volvamos a caer en eso simplemente porque los incentivos y las dinámicas que propiciaron ese evento no las veo repitiéndose. Ahora bien, eso no significa que no, ¿verdad? Que Puerto Rico no tenga estrechez económica o que no tenga una situación donde esa estrechez económica requiera decisiones difíciles de nuevo. Yo creo que en la rama ejecutiva y en algunas partes de las demás ramas de gobierno sí se ha entendido,
pero políticamente los incentivos no están ahí. Yo hago el ejemplo de Arkansas creo que fue Arkansas, que pasó una quiebra a principios de los 1900 por razón de unas inundaciones masivas que se dieron allá. Quebraron a casi todos los municipios, el Estado no pudo cumplir su deuda. Fue un evento bien traumático a principios del siglo. Y lo que la literatura dice es que eso causó una renuencia total en el Estado de buscar más deuda. Incluso cuando salieron de esa situación. O sea, que cambió la idiosincrasia. Cambió la cultura del lugar, la cultura política. Y eso entonces hay literatura que te dice que eso explicaba por qué en ese estado no se dieron ciertos desarrollos que en otros estados sí se dieron. No lo veo necesariamente de la misma manera que pasó en Puerto Rico. Y mi teoría siempre ha sido que el hecho de que se puso una junta nombrada por el presidente permitió desplazar la responsabilidad a ellos. Y que ellos fueran los responsables y los culpables y los malos. Y eso nunca puso, por ejemplo, al gobernador y a la legislatura solitos ante un juez. Siempre estaba la junta de intermediarios. No, como una de las partes dentro de... Así que yo creo que todavía incluso estamos... esa pregunta no se ha contestado. Estamos todavía en el área de vamos a decir, el moral hazard. Un desierto. Todavía estamos atravesando el desierto. Y hay que contextualizar. Me encanta el ejemplo que traes de Arkansas. Yo creo que hay que contextualizar. Tú lo sabes, porque yo lo he hablado contigo. Yo trabajé por más de medio año en Rhode Island y siempre me parece interesante que cuando uno ve otras jurisdicciones, trabajé muchos análisis legislativos de preguntas que llegaron en el 2018, en donde todas las emisiones de bonos del Estado eran a ballot question, en donde le preguntaban a los ciudadanos, queremos emitir una deuda por esta cantidad a tal tasa de interés para este proyecto. Y hay que verlo en esos contextos porque los estados varían, hay distintas disposiciones constitucionales y obviamente legales. Y te hago una pregunta, independientemente de la respuesta que diste. ¿Qué contestación tú puedes dar hoy día de una posible salida de la Junta de Supervisión Fiscal? No te entiendo. O sea, como que habiendo contestado lo de la irresponsabilidad fiscal, ¿no? O sea, hoy día con la información que tenemos frente a nosotros, ¿cuán posible tuve esa salida de la Junta de Supervisión Fiscal o la transición a que la ley promesa pues sea más un documento que reside en el Library of Congress y no que se esté ejerciendo pues en el poder del día a día? Yo creo que al paso que vamos, yo dije, esa pregunta a mí me la hicieron Jonathan y Luisito en PPP en el 2021 y yo dije, hay junta para 10 años por lo menos. Y esa respuesta se mantiene hoy día 2024. Bueno, no creo que 10 años contando de esta hora, ¿verdad? Pero yo creo que el ejecutivo, sea quien sea, probablemente por el tipo de persona que va a tener en los diferentes puestos, va a haber una consistencia de trabajo para poder, qué sé yo, tener los estados financieros, ese tipo de asuntos. Creo que ese trabajo se está haciendo y creo que se va a continuar haciendo. A menos que, qué sé yo, o sea, entre un loco o algo así, pero... y cuando digo que entre un loco, ¿verdad? Para definirlo, o sea, por ejemplo, que entre un grupo como Syriza, entró en Grecia, que básicamente estuvo en negación y después tuvieron que sucumbir bajo las peores circunstancias posibles de la situación fiscal de ellos. Yo creo que ese trabajo a nivel de ejecutivo se va a poder cumplir. La pregunta va a depender mayormente también de la cultura política. Y si tú miras los incentivos políticos que existen sobre la legislatura, todos los incentivos políticos están en contra de que ellos asuman de nuevo el rol presupuestario y ese asunto. No obstante, el interés de hacerlo. Porque, por ejemplo, voy a hablar bien de Tatito y de Santa en la Cámara, de Zaragoza en el Senado. No obstante las diferencias que pueda tener ellos en decisión, yo creo que ellos genuinamente, en lo personal,
tienen interés de poder reasumir esos roles. Pero eso no es necesariamente el resto del cuerpo. Uh-huh. En el lado del PNP, yo veo también ciertas personas, o sea, por ejemplo, Tommy, Rodríguez Aguiló, Pichi, ya no está Tony Soto. Tony Soto en su momento o sea, tienen el interés de reasumir el rol porque les interesa el poder político que eso trae y porque es parte de su constitución individual. Pero cuando tú los metes todo en un cuarto con los demás muchachos y muchachas, los incentivos políticos sobre el cuerpo están totalmente desalineados de eso, ¿verdad? Así que creo que en ese aspecto creo que es una pregunta política que va a depender mucho de cómo se desarrolla esa cultura en Puerto Rico. Porque hasta ahora totalmente desalineados los incentivos para que el cuerpo, no los individuos dentro de los cuerpos como tal asuman ese rol de nuevo. Pasamos a las últimas 2 secciones. Nos quedan algunas preguntas aquí. Hay una que quería contestar. Cuéntame. Que es la de cómo la caída de impuestos federales afectará o beneficiará a la isla y qué harán para reducir el pago de impuestos para aquellas personas o instituciones que sus finanzas se ven amenazadas, planean eliminar las contribuciones municipales. En el income tax, yo veo 0 problema excepto para instituciones manufactureras. 0 impacto. O sea, incluso el problema va a ser en parte de que el gobierno federal cobra menos impuestos por ingreso que el gobierno estatal. Excepto a las manufactureras que tienen un arreglo especial. Ese tema se tiene que atender aparte de cómo tú manejas ese cuerpo. Y entonces, aunque hay un método alterno para la manufactura, fuera de las fábricas farmacéuticas, de verdad que el income tax no va a ser un issue. El issue va a venir con que vas a tener que sustituir el ingreso estatal hasta cierta proporción con property tax. Eso era lo que te iba a preguntar, porque yo sé que este tema tú y yo lo hemos hablado hace muchísimos años. Uh-huh. Pero ¿cómo reconcilia ahí el hecho del property tax y o la posibilidad de un county system? Es que o sea, en Puerto Rico, como nunca hemos querido y esto va un poquito atado al tema de la parte del problema con la administración fiscal de Puerto Rico es que si tú miras bien, los contribuyentes en Puerto Rico pagan bien poco. O sea, ¿qué? Un 15-20% de los individuos de verdad son los que terminan pagando una vasta proporción de los ingresos del Estado. De los ingresos por contribuciones de ingresos. Uh-huh. Y entonces cuando tú lo miras a nivel comercial, bien pocas compañías son las que de verdad terminan pagando un montón. O sea, el asunto fiscal en Puerto Rico, en su gobernanza fiscal, es que muchas personas gobiernan y toman decisiones a base de contribuciones y de ingresos federales que ellos no generan. O sea, el mítico contribuyente que hablan en Estados Unidos, en Puerto Rico no existe, es un unicornio. ¿Verdad? O sea, los fondos federales vienen de Wyoming, vienen de California. O sea, es dinero que llega como maná del cielo. Así que no lo vas a ver de la misma manera. Igual con y de manera bien similar, tú lo ves con las contribuciones locales. Lo pagan bien poca gente. Y una distinción importante es porque la redistribución de esos fondos federales, independientemente de las contribuciones que se hagan hacia el gobierno federal, no quiere decir que el 100% de lo que tú recibes es tuyo. O sea, es dentro de esa mezcolanza de todos los estados de la Unión. Exacto, pero vas a tener que reorganizar tu sistema contributivo de una manera que francamente pienso que no se le ha dado mucha cabeza y no es que creo que va a haber una imposición masiva de contribuciones como alguna gente dice, no creo eso. Pero te va a llegar en una factura nueva que tú nunca habías visto antes. Y como todos sabemos, el segundo que te llega una factura nueva, tú dices, ¿qué diablo es esto? Me están matando. O sea, y eso va a requerir que como tratamos el sistema de propiedad, de título de propiedad, de contribución sobre propiedad, etcétera, va a tener que cambiar dramáticamente y ese ejercicio no se ha hecho. Pero no creo que contributivamente no creo que sería una carga masiva.
No creo que sería una carga onerosa. No creo que va a quebrar a nadie. Pero se tiene que atender. Y either you do a las buenas o no lo hace y si no lo hace, te va a llegar igual el día. Oye, aprovechaste que no soy Balbino ni Pablo José para querer contestar eso, ¿eh? No, es que yo lo contestaría con ellos igual. Eso no creo. Y yo lo hablo con Balbino muchas veces. Recuerda que siempre sacan el famoso reporte del Gaude. Sí, lo que sí pienso que pasaría es que el gobernador de Puerto Rico no sería el faraón que es hoy en día. Y creo que tendríamos que tener una administración más regional. Pero fíjate, y I will not entertain this rabbit hole, pero yo creo que no solo el gobernador. O sea, yo creo que la clase política puertorriqueña. La cuestión es que obviamente lo tenemos que ver desde distintos niveles para poder tomar en cuenta eso. Y mucha de la gobernanza va a tener que ser necesariamente más regional o más local. Pero como eso encaja muy bien con mi visión del mundo, that's fine. No, o sea... O puede llegar el Don Pedro Borbón de Sicilia y gobernarnos como un monarca absoluto. Claro. Que tampoco tengo mucho problema con el tema, pero para mí son esas dos polos. O me traes un rey absoluto o me dejas gobernar a nivel local. Y aquí lo menciono, no va a ser tanto la dinámica de que estamos en Washington DC hoy hablando con el secretario de tal agencia, con un mandato del presidente, pero es como que, no, vete a hablar con el Regional Director del Zone 4 en Tennessee. Sí. Follow the proper channel. Exacto, sí. Ese tipo de dinámica va a ser... Bureaucracy es... Aquí hay otra pregunta, ¿en qué se diferencian los boricuas de Puerto Rico de los de New York? Y yo, bueno, pues del idioma y de dónde viven. O sea, hay otro... ¿En qué se diferencian los de San Juan y los de Ponce? Es mucho. Y la otra que me pregunta es, ¿el inglés mejorará o se incrementará? Se tiene que hacer bajo cualquier circunstancia. Sí, independientemente de tiene que mejorar. Sí, ¿no? Y si tú miras... Y es interesante porque hay países latinoamericanos donde el inglés lo reservan para su élite. Porque reconocen el valor que tiene, así que lo guardan. Nosotros yo creo que tiene que incrementarse simplemente porque ya tiene un valor como lengua franca que es demasiado importante. Y aprovechando el tiempo, vamos con las últimas dos categorías. Ok, vamos para allá. Y la pregunta como punto de partida es, ¿qué piensas de la gobernación de Ricardo Rosselló Nevares? ¿Qué pienso de la gobernación de Ricardo Rosselló? Bueno, si lo tuviese que definir de una palabra, inconclusa, por razones obvias. Uh-huh. Para mí es triste y hay cierta injusticia porque la injusticia la veo en que muchas de las cosas que nosotros trabajamos en esa administración al día de hoy continúan y no veo indicios de cambiarla y siguen siendo parte fundamental de lo que es la nueva plataforma del PNP aparte de su gobernación, que vamos a ponerlo de esta manera, lo único controversial donde el PNP quizás esté en reconsideración de lo que se hizo del 2017 al 2019, que es la reforma laboral. That's it. Y la ley 80, sí. That's it. Uh-huh. Todo lo demás que se hizo en esos 2 años y pico, piensa lo raro que es que ha sobrevivido 2 gobernadores, aunque sean de la misma administración. Yo creo que Sila no puede decir que Aníbal le dio tanta continuidad como lo que se vio en lo que se le ha dado a la gobernación. Pero tú piensas, y te interrumpe, disculpa, ¿tú piensas que en un caso hipotético que Pedro Pierluisi hubiera tenido mayoría legislativa del PNP, que se hubiera mantenido igual como hemos visto estos años? Sí, incluso creo que el asunto laboral probablemente ni existiría. Es porque el tema de la reforma laboral surge del Partido Popular y de Victoria Ciudadana. No surge del PNP. Yo creo que las delegaciones PNP están respondiendo a ese factor político. Así que creo que en ese aspecto es injusto, porque creo que a la misma vez que existe esa continuidad, se hace difícil admitirla para mucha gente. Y, por ejemplo, tenemos que vivir la ridiculez
de que Wanda Vázquez tiene su retrato, su óleo en la fortaleza y Ricky todavía no tiene el de él. Y vamos a ponerlo de esta manera. Te puedo decir yo a ti, ¿verdad? En la intimidad de tú y yo y las miles de personas que están escuchando esto. Bueno, es íntimo. De que si lo tengo que pagar yo nada más, lo voy a hacer algún día, ¿verdad? Tenía sus sombras. Hay algunas, por ejemplo, una vez en el episodio que yo tuve con Carlos Saavedra, discutimos un poco el tema de las consolidaciones, que en algunas de esas, pues, no didn't follow, o sea, no se ejecutaron como quizás idealmente queríamos, pero hindsight es 2020 y nadie bate a 1000. Pero creo que estuvo inconclusa y creo que hay muchas cosas que no se pudieron terminar, que gracias a Dios y a la providencia, ¿verdad?, se le dieron continuidad y se están ejecutando el día de hoy. Pero hay muchas otras que no necesariamente se pudieron terminar. Creo que y hay muchas versiones de historia alternativa, pero yo diría que fue inconclusa, faltaron cosas, y yo creo que si tú sopesas lo que él pudo lograr en esos 2 años y medio, ante los retos que estaba enfrentando, una visión objetiva va a rescatar eso, pero creo que va a pasar después de mucho tiempo, quizá. Pienso que desafortunadamente, o una visión muy ideológica al otro espectro de donde él estaba, nunca le va a conceder eso. O si hay demasiado enfoque en lo que pasó en el verano, pues no, quizás no. Pero yo creo que objetivamente, y yo lo veo hasta en mi vida privada y profesional, donde gente lo admite o me presenta a mí en algún caso o algo así, como que mira, fulano hizo esto y esto, y yo recibo buena respuesta, pero no sé si, ¿verdad? Yo espero que sí, pero no sé todavía cómo lo van a tratar. No sé si lo van a tratar de una manera justa, como se merece. ¿Hay algo en cuestiones de política pública que ustedes hayan tenido agendado hacer que no se haya hecho? Sí, hay mucho. ¿Hay algún ejemplo en el área que yo operaba, ¿verdad? En el área fiscal, eventualmente íbamos a tener no estoy hablando en ese cuatrenio, estoy presumiendo que debía haber una reelección, pero el sistema contributivo yo creo que lo íbamos a atender de una manera para poder resolver los problemas que estábamos hablando ahorita del property tax, de cómo tú tienes un sistema contributivo en términos de ingresos que sea más compatible con la estadidad. Yo creo que Paquito, el tema de la ley 154, lo manejó de una manera que sería consistente, así que creo que en ese tema sí se le dio continuidad. Uh-huh. Yo creo que, y esto es atrevido a decirlo, yo creo que la quiebra de Puerto Rico en el tribunal se iba a resolver 2 o 3 años antes. Yo creo que en el gobierno central para el 2020 probablemente ya estaba cuadrado, y yo tengo cierta evidencia documental que comprueba que lo que se termina aprobando en el 2021 es lo que nosotros estábamos proponiendo en el 2018. Creo que el tema de las pensiones, por ejemplo, y le reconozco al gobernador y a la legislatura actual, de minoría y mayoría, que pudieron lograrlo usando el playbook que nosotros habíamos diseñado, ¿verdad? Así que ahí también yo veo continuidad, y creo que ellos tuvieron los huevos de hacerlo cuando Wanda no lo tuvo, o al principio no lo tuvo, ¿verdad? Creo que la privatización de prepa, sí, creo que quizá alguno que otro detalle sería diferente, pero probablemente la parte de transmisión y distribución creo que sería consistente. Por interpretación de la ley, creo que quizás la parte de generación sería diferente de la ejecución, pero se terminó ejecutando, ¿verdad?
La pregunta al final del día es la siguiente, que ¿cómo reaccionaría Ricky ante la pandemia y los terremotos? Esa sería... Porque pudo haber sido bien diferente, ¿verdad? Así que, sí, en la parte fiscal, la parte de property tax se quedó en el tintero y eso nunca se ha movido. Los counties creo que hubiese sido de madre, eso sería Troya probablemente. Y yo sé que tú hablaste con el alcalde. Un poquito del county system. Sí. Y creo que la Junta, la relación iba a tomar un curso bien interesante, porque los teníamos hecho hijos ya para el final. ¿Y qué piensas del verano del 19? ¿En qué pregunta estamos? Aquí no. Las del verano del 19. Ok, las 7, la 13 y la 30. Uh-huh. ¿Qué pienso del verano del 19? Pienso que it sucked. It was a horrible experience. Pero fíjate. Pero como preludio. Yo he hablado del tema. Por eso, disculpa que te interrumpa. Me gustaría que lo expreses desde el punto de vista de como suceso fenómeno. Y después podemos ir sobre tu opinión, percepción. Yo he hablado del verano del 19 fuera de este podcast mucho. Hay un episodio en Puestos para el Problema del 2021. Uh-huh. Yo hablé, uno de los primeros episodios del Beto Podcast, soy yo hablando con él del tema por varias horas. Hay un podcast que se llama Historiando, que hay como 6 horas ahí hablando. Recientemente en Mindset Hub, que otro podcast, también hablé del tema. Así que, sí, por favor. Así que le invito a todo el mundo que busque esos programas si quieren mi opinión sobre el tema, porque, y tú me dices a mí, Guas, tú lo has escuchado, creo que he sido bastante consistente en todo ello. Ahí la única aclaración que te hago, ajá, por lo menos la única interrupción que te hago antes que expreses, es que aunque sí muy bien esos textos están disponibles, esos audios mejor dicho, recuerda que esto es una pregunta de tu audiencia que no necesariamente lo ha buscado o no consume ese contenido. Por eso es que te hago la pregunta. Yo creo que el verano del 19 tiene múltiples facetas en el sentido de que no creo que la historia de lo que fue ese evento todavía está necesariamente escrita. Mi perspectiva fue la de alguien al otro lado de los portones, literalmente, ¿verdad? Y yo solamente, la realidad es que estuve una semana de lo que fue un evento de varias semanas, porque yo fui de los primeros que renunció. Exacto. Y renuncio y estoy en Puerto Rico una semana y me voy por los asuntos de seguridad. Así que mucho de lo que la gente vivió del verano del 19, yo no estaba físicamente aquí. Yo creo que parte del asunto del verano fue que cuando se publica el chat, se ató a lo que había pasado con los arrestos de Julia y de Angie. Y con todos estos rumores que se estaban creando, y cuando digo creando quiero decir literalmente inventándose, sobre Elías, sobre Edwin, sobre otra gente, se unió a las tensiones políticas que habían dentro del PNP. Y cuando se publica ese chat, todo eso se amarra y ese chat se convierte en un tótem, o sea, en un símbolo de todo lo que mucha gente pensaba que estaba mal. Lo vieron como el smoking gun. Aquí está la evidencia de que todo lo que nos imaginábamos es verdad y que este chorro de troles son parte de eso y se ríen de eso. Y cuando tú ataste todos esos eventos juntos, yo creo que que explotó algo. Le añade entonces las dinámicas políticas internas y para mí no había otro desenlace de lo que ocurrió.
dejando así un lado... Sin hablar ya, de verdad, de a nivel individual. Esa es la pregunta que te quiero hacer. Dejando al lado el suceso. Y gracias por segmentar la contestación a base de eso. Que tú como individuo, independientemente de tu cargo, o sea, ¿qué tú como individuo aprendiste de ese verano? Bueno, y para mí, ¿verdad? Siempre hago esta aclaración. Yo hablo de esto desde mi perspectiva y lo que yo estoy diciendo no creo que se le pueda imponer a más ninguna de las otras personas que estuvieron involucradas en ese evento, porque esa es mi perspectiva. Y de la misma manera que no me gustaría que ellos hablen por mí, no quiero que se interprete como que estoy hablando por ellos. Sí, no, y esa es una pregunta que cada cual individual debe contestar. Pero, y yo sé, es verdad, sale en el informe el fake, que se admitió que ese chat de alguna manera estuvo de alguna manera alterada o algo, pero ahí había suficientes comentarios míos que yo te puedo decir que no estaban alterados para nada y que yo digo, that wasn't okay. Eso no estaba bien. La cagué. I fucked up. Por 1000 razones. La expliqué en esos otros programas, le invito a que... Pero I fucked up. Y lo sabía y lo supe en el momento que lo vi. Desafortunadamente no antes, porque yo dije, yo no hablo así con mi equipo de trabajo. Porque yo estoy hablando así con los que son más arriba que yo. O sea, porque yo no le estoy dando a ellos el mismo respeto. Porque yo estoy cagándola de esta manera. Y eso ya a nivel, ¿verdad?, individual. Y yo asumo mi responsabilidad, ¿verdad? Pero tampoco cometí un delito. O sea, es que no es... Esa parte creo que fue totalmente volada fuera de proporción. Y una de las penas de todo el proceso como se llevó a cabo, una de las penas para mí, ¿verdad?, es yo no pude dar esa explicación. Y no sé, y ¿cuál es mi aprendizaje principal? Nunca presuma que vas a poder explicarte. Tienes que actuar y hablar de una manera que las cosas hablen por sí solas. Porque no presumas que vas a poder tener el break de explicarte. En nada. Ever. Público o privado. O sea, vive como que nadie nunca te va a preguntar ¿qué pasó? ¿Qué querías decir? ¿De verdad esto debe verse de otra manera? Eso no va a ocurrir. Así que a nivel individual ese fue mi aprendizaje principal. Y esa parte, pues, I fucked up. It is what it is. Y llevo desde entonces tratando de cambiarlo. No cambiarlo, sino de qué sé yo, de poder buscar una vía alterna a lo que yo pensaba que iba a ser mi vía en aquel momento. ¿Y cómo tú manejaste esa situación luego del verano del 19? Sé que ya mencionaste pues de que a la semana renuncias, sales del país, pero ¿verdad? A nivel individual, ¿cómo manejaste eso posterior a? Bueno, salí del país porque fui de Estados Unidos. Te estoy molestando. Te fuiste a Estados Unidos continental. Yo te diría que desde ese momento hasta octubre yo tenía una rabia por dentro que me estaba consumiendo y me estaba comiendo vivo. Y era rabia mezclado con tristeza, con vergüenza, con frustración, con desespero. Y eso a mí me estaba comiendo vivo. Y la única manera que yo encontré para salirme de ese ciclo que me iba a consumir y no creo que iba a salir bien de él, era asumiendo responsabilidad total a nivel individual por lo que me pasó. Evitar cualquier scapegoating o buscar chivo expiatorio a quien echarle los 20 y hacer un análisis bien detallado y bien doloroso de todas las maneras que yo pensé que yo la cagué. Y de cómo y hacerle incluso un recorrido hacia atrás de todas las veces que
actué de una manera y decir, pues quizás no está linealmente conectado, pero metafísicamente de alguna manera me lo busqué. O sea, estoy pagando una deuda. Y en ese proceso... Te añado un elemento ahí. Tú mencionaste en el último podcast, por ejemplo, que el hecho de que tú hayas empezado activamente a profesar tu religión o practicar tu religión, te ayudó, in retrospect, pues en ese momento dado. Te añado esa variable para que en tu contestación pues también incluya eso un poco. Pues es que eso era un factor porque me di cuenta que más allá del aspecto pues del fe y de toda esa vaina y el asunto profesional y económico que era importante, yo entendía que yo estaba en una pelea espiritual interna para salvarme a mí. Y que para hacer eso yo tenía que buscar, que yo tenía que buscar dentro de mí cómo asumir esa responsabilidad y reconocerla para poder entonces tener la capacidad, si no la fuerza, de reconstruirme y de reconstruir una vida. Porque eso fue demoledor. Así que ese proceso fue muy intenso. Yo tenía unas preocupaciones económicas porque, ¿verdad? Yo no salí bien económicamente del gobierno. Yo salí endeudado y para colmo sin mucho prospecto económico que digamos de trabajo. Así que de no ser por la ayuda inicial de amistades que me prestaron un puente para yo bregar unos meses y otras amistades que me consiguieron mis primeros trabajos después de eso para establecer mi práctica. Eso era... Y yo tengo gente que depende de mí económicamente. Así que esa parte, yo ahí dependía de mis amistades. En poder cumplir económicamente mis obligaciones, yo dependí de ellos. Y en lo personal, incluso cuando se asignan los FEIs y ese proceso ya judicial, ¿verdad? La manera, que no sé si es la más saludable que lo bregué, fue convenciéndome que cualquier día todo se podía volver a romper. Al punto que cuando se acaba el FEI y el FEI dice, mira, después de todo este tiempo de hacer la investigación aquí no hay nada, a mí me entró hasta cierto punto una depresión. Porque yo tuve que decir, no, ahora mi vida... Tengo una vida. Go at it. Y yo le he descrito de la siguiente manera. Yo me di cuenta en esa introspección que en algún momento yo como que me convertí un poquito en Darth Vader, ¿verdad? Y yo dije, yo voy a asumir esto como una oportunidad. Porque pocas personas que se convierten en esa figura tienen la oportunidad de quitarse el casco y volver a ser lo que eran antes. Y hasta ahora creo que he sido relativamente exitoso en eso. Y finalmente creo que encontrar a mi pareja fue crucial. Pasó en febrero del 2020. Y que, vamos a ponerlo de esta manera, es una persona que yo creo que bajo otras circunstancias nadie se imaginaría que estaría saliendo con alguien que está pasando por lo que yo estaba pasando. Y si esa persona podía encontrar en mí algo que valía la pena en querer, pues yo decía, pues, yo tengo que hacer lo propio también. Y todas esas cosas juntas fue la manera que yo lo pude. Ahora, como digo eso, yo no sé si todos los demás lo ven de la misma manera. Yo no sé si todo el mundo... Ahí, yo estoy seguro... Cada vez que yo hablo de esta manera del tema, hay PNP que se molestan conmigo. Esto fue un golpe de Estado, la izquierda, los enemigos internos. Dude, that's fine. Quizás eso es verdad. Yo no te estoy diciendo que eso no es verdad. Yo te estoy diciendo que yo no los tenía que haber ayudado en esa manera a hacerlo, ¿verdad? Así que
Y la única manera que yo pude resolver mi crisis individual era asumiendo una responsabilidad total y absoluta por lo que me pasó y no echándole la culpa a más nadie. De lo contrario, yo no creo que yo iba a sobrevivir. Esa es la contestación. Al final del día es interesante porque es tu opinión personal y obviamente estoy seguro que cuando salga este episodio vas a recibir otros mensajes de texto de personas que te van a repetir eso mismo. Ajá. O personas que, habiendo escuchado todas las expresiones que tú has hecho sobre el tema, escuchen algo nuevo o vayan a donde ti pues pidiendo algún tipo pues de aclaración o profundización sobre esa respuesta. Yo creo que para cerrar lo que yo te puedo decir y lo cuento como anécdota, ¿verdad? Porque comenzamos este podcast tú diciendo desde hace cuánto tú y yo nos conocemos, interactuamos. Y aunque durante ese verano tú y yo no conversamos, tú sobre todo sabes lo que yo opiné sobre ese verano y lo que yo pensaba sobre todo, sobre lo que había ocurrido en ese chat o ciertas cosas del chat sobre todo. Y yo sé que hay gente que va a estar en desacuerdo conmigo, pero yo te quiero agradecer a ti de que cuando tú regresaste a Puerto Rico, tú mismo me escribiste a mí, yo no habiendo conversado contigo, a decirme, mira, estoy de regreso en Puerto Rico y me gustaría verte. Y me gustaría que conversemos, simplemente conversar. Uno de los temas de conversación esa noche fue este mismo tema. Hablamos con una profundidad mucho más que un podcast no permitiría poder conversar, pero te lo quiero agradecer porque número uno, no tenías por qué hacerlo. Y número dos, por la valentía de hacerlo. Y sé que va a haber gente que va a estar en desacuerdo conmigo, pero lo quiero mencionar porque yo creo que esa es la particularidad que en el caso tuyo te distingue. Y sobre todo yo creo que ese momento dado es lo que ha dado que tú y yo hemos podido desarrollar una amistad y es parte de lo que ha llevado a que yo esté hoy día aquí, independientemente de lo que haya pasado, ¿verdad? En ese verano, pero lo quería dejar claro para... Bueno, y verdad, yo creo que el error sería yo enfocarme en el año y medio del término que me faltaba y de lo que venía después, ¿verdad? Primero, nada te asegura que de no haber ocurrido ese evento, todo iba a salir bien. Eso es lo primero que tienes que ponerte en la cabeza. Te tienes que imaginar la posibilidad de que eso quizás fue lo mejor que te pudo haber pasado en tu vida. O sea, yo me tuve que hacer esa pregunta y muchas veces. Y segundo, pues en términos de servicio público, yo miro mis 2 años y pico, 2 años y medio. Ok, quizás no estás de acuerdo con las decisiones ideológicas o políticamente hablando, pero si yo cojo mi récord en esos 2 años y medio, yo me siento muy confiado de que yo lo puedo poner contra el de mucha gente de más tiempo. And I did a lot. ¿Verdad? Y así que yo no quiero enfocarme en términos de lo que fue de ese evento en hacia adelante en estas quimeras de lo que pudo haber sido. ¿Y qué hace eso? Fracasa. Yo veo objetivamente lo que hice y digo, no hay nada de lo cual yo me arrepiento, excepto en algunas maneras en que lo hice. Que eso es lo que me refería de que hasta cierto punto I went dark. Yo me convertí en una persona que podía ser muy cruel. Muy cruel. Y le sacaba placer a veces. Y eso es pecado. Y eso te puede llevar... Y si eso continuaba, eso podía llevarme a unos lugares muy oscuros. Así que por eso digo, uno quiere imaginar que quizá a veces eso es lo mejor que te pudo haber pasado, no obstante lo traumático que es para ti. Y mi único arrepentimiento entonces, que me gustaría pensar que mi proceso de crecimiento interno no requería el trauma que fue ese evento para todo el resto de la población humana en la isla, ¿verdad? Pero esa persona murió. No existe. Yo tengo que reconstruir otra versión de mí.
De la manera que muchos de nosotros tenemos que reconstruir quiénes somos a partir de ciertos eventos. Y uno escoge si vas a ser víctima de tus circunstancias o si tú quieres ser el actor principal de tu propia reconstrucción. Y esa es la vía que yo he decidido hacer. Con el apoyo de mis amistades, de mi novia y de mi familia. Y esta audiencia. Así que en ese sentido, creo que ese sería mi consejo a alguien que pase por... Yo espero que nadie pase por algo como eso, pero asume tu responsabilidad. Y el símbolo que siempre he dicho, si estás colgando de la cruz, mira bien porque probablemente el primer clavo lo espetaste tú. Y al final del día, if you said it or did it, own it. Sí, sí. No le corras porque nadie te va a creer si le corre al tema. Ahora, si alguien miente de lo que dijiste, son otros 20 pesos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, a mí todavía el día de hoy me vienen, y esto va a salir probablemente en libros de historia, de que yo me estaba riendo de la muerte de María, eso es embuste. O sea, así que yo voy a pelear los embustes, pero no voy a pelear la verdad. Yo creo que hasta aquí llegamos, Cristian. Hasta aquí llegamos, Guaspito. Gracias por... Yo creo que nos tomó 2 horas de nuevo, pero... No llegamos a 2 horas, pero casi. No, y agradecido por la oportunidad que se repita. Que se repita, y good luck. Que tienen unas asignaturas pendientes ahora. Sí, toca el trabajo y las obligaciones de la Escuela de Derecho, pero vamos para encima. Bueno, señores, nos vemos. Bueno, señores, este ha sido otro episodio de La Trinchera. Como siempre, le damos gracias por sintonizar y les pedimos que por favor compartan el episodio y el programa con sus amistades, sus familiares, compañeros de trabajo y hasta con la gente que les caiga mal. Por favor, suscribirse a La Trinchera en su plataforma preferida y dejen un rating positivo 5 estrellas en la plataforma que merezca. En el caso de Apple Podcast, por favor, escribir un review bonito. Si van a decir algo negativo, se lo pueden reservar. A nadie le interesa lo amargada que es su vida. Y si desean comentar el episodio, pueden hacerlo en Spotify, en la área de Q&A, debajo de los show notes o en la parte de comentarios en el caso de YouTube. Les aseguro que leo todos los comentarios y mensajes y los tomo en consideración. Y como siempre, le damos gracias a Eric Harper por nuestra música Spirit of España y a Claudia Rosario por nuestro arte. Nos vemos en la próxima.